del primer análisis que hemos realizado, hay en torno a más de 700 millones de euros de menos en los presupuestos en el Estado del 2012 con respecto al año anterior, y eso todavía sin contar en torno a 374 millones de euros en determinadas partidas innominadas que no somos capaces todavía de precisar. Repito, hay más de 700 millones de euros menos en el presupuesto del 2012 para con Canarias con respecto al año anterior, y en torno a 374 millones de euros que estamos todavía intentando descubrir la aplicación real en el presupuesto. Esas son partidas que aparecen en bolsas de los presupuestos generales del Estado, que todavía, repito, no somos capaces de identificar si están o no están. O sea que como mínimo hay en torno a esos 700 millones de euros menos. En cuanto al capítulo 7 de transferencias corrientes, las partidas pasan de 348 millones de euros a 98 millones de euros. Bajan, por tanto, unos 250 millones de euros, lo que supone un 72% de bajada. El capítulo 4 de transferencias corrientes pasa de unos 390 millones de euros a 333 millones de euros, por tanto una bajada de 57 millones de euros, en torno a un 15%. Y el capítulo 6 de inversiones, no solo del Estado, sino también de los entes, ahí incluyo por tanto a AENA o los puertos del Estado, por poner las dos grandes partidas inversoras, se pasa de 359 millones de euros a 285 millones de euros, bajan un 20%, en torno a 73 millones de euros menos. Y el global del sistema de financiación, esto es las partidas que recibe Canarias para financiar los servicios públicos esenciales, en cuanto a la menor cantidades que se entregan a Canarias del sistema de financiación, más las compensaciones reales del ITE, estamos hablando de una disminución con respecto al año 2011 de 322 millones de euros. Eso, la suma total, suponen esos como mínimo 700 millones de euros a los que hacía referencia. De las partidas que todavía no somos capaces de precisar porque aparecen en bolsas, estamos hablando de unos 180 millones de euros de partidas destinadas al empleo, unos 89 millones, 90 millones de euros destinadas a financiación de determinados centros sanitarios, 38 millones de euros de centros de dependencia, 17 millones de euros para implantación de la LOCSE, más otras partidas varias. En total son los 374 millones de euros de partidas que tenemos sin identificar. Entrando ya directamente en algunas cuestiones específicas del proyecto de presupuestos, de los que desaparecen, no hay partidas consignadas de lo que hemos encontrado en el presupuesto hasta el momento para las infraestructuras educativas, que les recuerdo que eran 40 millones de euros. El convenio de aguas, que tenía una anualidad firmada para el año 2012 en 60 millones de euros, hay presupuestado solo 16 millones de euros. En el convenio de carreteras, que tenía una anualidad del 2012 de 207 millones de euros, creo recordar, hay consignados 69 millones de euros. Las cantidades designadas, por ejemplo, para el POSEI, les recuerdo que eran 23 millones de euros, 0 euros en el año 2012, desaparecen, por tanto, hasta el momento. Eso sin contar con el conjunto de las importantes disminuciones que se producen en el ámbito del Ministerio de Agricultura. De las infraestructuras educativas, de las infraestructuras turísticas, había un convenio cuya anualidad para el 2012 estaba fijada en 50 millones de euros, de los cuales habíamos presupuestado solo 42 millones de euros, desaparecen por completo, es decir, no aparecen los 42 millones de euros como mínimo para infraestructuras
turísticas. Además, la ya conocida bajada de las cantidades destinadas a las subvenciones al transporte de pasajeros y mercancías, fijada en su totalidad para los archipiélagos de las ciudades de Ceuta y Melilla en más de 65 millones de euros. Del listado de partidas ampliables no está como tal, por lo tanto, en principio no es una partida ampliable. Y además hay una disposición en el texto articulado que autoriza al Ministerio a modificar el Real Decreto de subvención al transporte de pasajeros y mercancías en función de determinadas variables. Luego ahí corremos ese riesgo. En definitiva, del análisis actual, la suma de lo que supone la inversión regionalizada en Canarias con el conjunto del Estado español, de los datos que conocemos, pasarían de una diferencia de 58 millones de euros del año 2011, perdón, de 58 euros per cápita en el año 2011 a 92 euros per cápita en el año 2012. Es decir, casi se duplica la distancia que existe entre las inversiones que el Estado destina al conjunto de las autonomías con respecto a la que destina a Canarias y, por tanto, incumpliendo nuevamente el REF, no solo incumpliéndolo, sino todavía generando una mayor distancia. En cuanto a las afecciones que, por tanto, tiene al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, les recuerdo la cifra de en torno a 322 millones de euros del sistema de financiación, que viene a sufragar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Si a eso sumamos la distancia anual que tenemos con la media del sistema de financiación del resto de comunidades autónomas, de 600 millones de euros, estamos hablando ya de distancias sustanciales que están poniendo en peligro con estos presupuestos la prestación de los servicios públicos esenciales en la comunidad autónoma de Canarias. Asimismo, no hemos visto políticas de dinamización económica en el listado actual de las medidas contenidas en este proyecto de presupuestos, por lo tanto, enorme incertidumbre en cuanto a la economía, el devenir de la economía y, por tanto, la generación de actividad económica, la generación, por tanto, de empleo y la vuelta a la senda del crecimiento. Y eso desde una comunidad autónoma que ha hecho bien sus deberes, que ha hecho un esfuerzo en contención del déficit, pero que con estos presupuestos se la asfixia y se la encamina a situaciones enormemente peligrosas. Una economía como la canaria, que fue la que más creció en el año 2011, gracias preferentemente al sector turístico. Estamos también analizando el impacto que va a tener sobre la competitividad de nuestros aeropuertos las tasas aéreas publicadas en el proyecto de ley de presupuestos, que de lo que yo he visto hasta el momento no contienen ninguna excepción para la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, pérdida de competitividad de nuestros aeropuertos. En definitiva, un conjunto de malas noticias en el día de hoy de los presupuestos en el Estado con Canarias. Hemos hecho una batería de medidas, algunas ya la previsión de ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2011, ante la incertidumbre de desconocer los presupuestos en el Estado, nos habíamos dotado de determinada capacidad normativa. Desde el 1 de enero hay muchas partidas retenidas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma ante el desconocimiento de la situación final de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, como ya he dicho, algunas partidas requerirán una modificación del presupuesto, otras con la situación actual que tenemos o la capacidad normativa que tenemos en la ley actual son suficientes. Y las medidas a tomar, pues desde hace en torno a 15 días estamos trabajando en todas ellas, que tendrán que venir tanto del capítulo de ingresos como del capítulo de gastos.